Bendiciones, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios donde vamos a estar viendo acerca de la nueva vida en Cristo. El Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde el punto de vista interno, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista posicional, espiritualmente hablando, ha ocurrido algo muy grande en la vida de la persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que le ha dado la bienvenida a ese amor de Dios que lo estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con la traslación, el cambio de lugar de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. El moverte de este punto A este punto B es lo que la Biblia le llama redención, es lo que la Biblia le llama justificación, es lo que la Biblia en otras palabras le llama nuevo nacimiento. Cuando tú naces en este otro reino que tú te moviste de aquí para allá, y naces aquí espiritualmente y se abre delante de ti una nueva visión de la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos habla cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es muy importante entender esto y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios y dice, esto, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice la Escritura, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El verso 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación constante, la transformación constante, el crecimiento, el avanzar hacia adelante en la vida cristiana. Verso 24, y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Estamos viendo acá en este pasaje de la Escritura y vamos a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que él esto lo está diciendo y lo está dando como un requerimiento, está diciendo de que esto no es algo opcional para vivir una vida exitosa en la vida cristiana, para agradar a Dios. Él está diciendo de que de ahora en adelante lo que él va a explicar es algo absolutamente necesario para poder nosotros disfrutar de una vida cristiana exitosa, de una vida cristiana que agrade a Dios. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. En la vida cristiana, en este nuevo reino que es donde Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, que es el objetivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, que cada uno de nosotros, que después que nacemos, nosotros dice la Escritura que estamos en un reino de tinieblas, en un reino donde nosotros no tenemos absolutamente la verdad de Dios, porque es Jesucristo. Hasta que nosotros aceptamos a Jesucristo es que aceptamos la verdad de Dios y entonces pedimos perdón por nuestros pecados. El Señor nos perdona y nos transfiere a este reino de luz.
en este reino de luz, dice el apóstol Pablo, y dice, y requiero en el Señor, que hay requerimientos, que hay funciones, que hay límites, que hay comportamientos que deben de regir en este nuevo reino. Vivimos en un nuevo reino. En una vida cristiana donde hay requerimientos, donde en este reino, en este reinado, hay un rey y un señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Por lo tanto, en este reino van a haber normas, van a haber mandamientos, van a haber disposiciones de la realeza, que en este caso es el Señor Jesús como Rey. Van a haber normas, van a haber mandamientos, van a haber protocolos cristianos, si es que se puede usar esa palabra de protocolos divinos, que no son nada más que las normas, no son nada más que los requerimientos que está aquí el apóstol Pablo hablando cuando dice esto, pues digo y requiero en el Señor. La vida cristiana, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, la vida cristiana en el reino de Dios no es una democracia, no es una democracia en el sentido humano, en el cual los miembros de los que están abajo eligen y votan por un rey, por alguien, porque creen de que ese alguien es el que les va a satisfacer y les va a resolver sus problemas. Ya cuando tú y yo estamos en el reino de Jesucristo, en el reino amado del Señor, ya existe un rey, ya no hay más una democracia en ese sentido. No es que tú vas a votar ni que el Señor va a hacer lo que diga la mayoría, porque hay veces en los evangelios, en el evangelio que hay veces tenemos de los últimos tiempos, muchas veces como que proyectamos ese tipo de idea, como que nosotros somos los que le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer con nuestros decretos, con nuestras a lo mejor declaraciones. Y no, la palabra de Dios nos dice que en la vida cristiana no tenemos una democracia, sino que aquí lo que hay es una teocracia. Aquí gobierna el Señor, aquí se establece su voluntad, aquí nosotros tenemos que cambiar, modificar nuestra manera de pensar y cumplir la voluntad de Él, la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Porque si seguimos con esa manera de pensar de que en el reino de Dios nosotros somos los que le decimos a Dios lo que nosotros queremos y Él lo tiene que hacer, vamos a estar muy equivocados y muy seguramente vamos a llegar a un punto en la vida donde nos vamos a frustrar, porque el Señor en su reino, Él hace su voluntad, aunque su voluntad Él te la expresa primeramente con amor, y si ya no escuchas con amor y si yo ya no escucho con amor, después Él pasa a amonestarte, después Él pasa a disciplinarte porque tú eres un hijo, una hija legítima del Señor. Porque eso sí, todo hijo legítimo del Señor va a ser disciplinado tarde o temprano en su vida. El Señor le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque esto no es una democracia. Nosotros agradamos a un rey, agradamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Entonces, aquí el Señor no se rige por lo que dice la mayoría. Hay un rey, Él tiene una voluntad, Él tiene un consejo, y que va a ir más allá sobre todo deseo personal que nosotros tengamos. Aunque nosotros podemos tener deseos, dice la Escritura, deleítate en el Señor. Escuchemos eso, porque hay veces nosotros no entendemos y pedimos, y hay veces no recibimos porque pedimos mal. Dice, deleítate en el Señor, como quien dice, sométete a su voluntad, sométete a su plan, y una vez que tú estés dispuesto a hacer su voluntad, dice, deleítate en el Señor, dice, y Él te concederá las peticiones de su
de tu corazón. Pero primero debes de someterte y hallar deleite en ese reinado, en ese reino. Debes de someterte. Yo tengo que someterme a su voluntad, a su palabra, tanto escrita como aquella voluntad que el Señor me revela y me muestra en mi corazón. Entonces, la voluntad de Dios va más allá de todo deseo personal, aunque el Señor nos dice que pidamos, que el Señor nos dice que el que pide, el que busca, va a encontrar, el que ora, amén, qué bueno, pero es cuando nos estamos deleitando en Él y cuando pedimos no para satisfacer un deseo sencillamente carnal, sino para hacer su voluntad. Dice el final del verso 17 dice que no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Este verso quiere decir de que en la vida cristiana debe de haber un cambio, tiene que haber un antes y un después, como dice la Escritura. No importa si tú ya comenzaste esos cambios y Él ya los comenzó primeramente dentro de tu espíritu, en tu alma, pero esos cambios deben de ser progresivos. Es muy preocupante cuando un cristiano, cuando una cristiana, cuando un hijo de Dios que dice que recibió el amor del Señor y que dice de que ya está en este reino de luz y no de tinieblas, es un poquito confuso el hecho cuando esta persona practica de una manera consecuente y pasan los años y esa persona sigue teniendo un estilo de vida como que si fuera un gentil. Llegó un momento en que el apóstol Pablo le dijo a una iglesia y le dijo a unas creyentes, examínense para ver si están verdaderamente en la fe. Examínense para ver si verdaderamente ustedes están en ese reino de luz. Porque es muy importante entender que cuando tú estás en el reino de luz va a haber un cambio. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahora, dice que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora que vamos a entrar en un proceso que muchas veces vamos a tener un tropiezo, nos vamos a levantar, pero tiene que ir eso, mire, tiene que ir hacia arriba, porque dice que el justo es como la luz de la aurora, dice que va a ir en aumento, en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Pero una persona que en vez de ir en aumento va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hay algo raro que está pasando y por eso es necesario que esa persona se examine a sí mismo y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad en este contexto es algo que tiene que ver con algo que no tiene fruto, con algo que es vacío, con algo que es un vapor, que es una neblina, que tiene un valor en realidad temporal. Entonces hay muchas personas que nosotros cuando estuvimos en el reino de tinieblas andábamos en cosas según la Biblia, andábamos en cosas y pensando en cosas y teniendo un sistema de prioridades vano, un sistema de prioridades que cuando vemos en nuestra vida no nos llevaron a un sistema de prioridades fructífero, no nos llevaron a estabilizar nuestro matrimonio, no nos llevaron a estabilizar nuestra relación con nuestros hijos, no nos llevaron a tener una sanidad interna, a tener una relación correcta y fructífera con el Señor. Entonces, cuando dice que que andan en la vanidad de su mente, a eso se está refiriendo la palabra vanidad. Que nosotros desde que nacemos venimos con una mente dirigida hacia lo instintivo, venimos con una mente dirigida hacia lo carnal y no hacia lo divino. Ese es un sistema vano de pensar, ese es un sistema muy primitivo, muy instintivo. Y el Señor nos dice que nos alejemos de ese estado de vanidad de mente. Dice el verso 18. Teniendo el entendimiento, dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de nuestro corazón. Muchas veces cuando la palabra de Dios dice que no hagamos lo que estas personas hacen, no vayamos con ese coro de personas ni con esas actitudes, porque hay veces es muy tentador seguir a los que andan todavía en la vanidad de la mente. Hay veces es muy tentador seguir a aquellos que andan con un entendimiento entenebrecido o con sombras en su estructura de creencias. Hay veces es muy tentador irnos y practicar las cosas que aquellos que viven ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Hay veces es muy tentador, pero el Señor nos dice que Él espera ver cambios en nosotros y Él nos dice que debe de haber un cambio. Nosotros no estamos supuestos a hacer lo que la mayoría hace. ¿Te acuerdas lo que tú hacías para satisfacer tus necesidades de placer cuando tú andabas en el mundo? ¿Te acuerdas que cuando estabas muy alegre muchas veces te refugiabas en una sustancia? ¿Te acuerdas que cuando tú a lo mejor estabas muy enojado, a lo mejor en tu matrimonio, tú recurrías a la infidelidad? ¿Te acuerdas que cuando estabas tú muy inconforme en tu hogar, tú recurrías a la violencia doméstica? ¿Tú recurrías a la agresividad? ¿Tú recurrías a la violencia intrafamiliar? La palabra de Dios nos dice de que nosotros ya no estamos supuestos a hacer lo que hacíamos en el mundo. ¿Y cómo podemos hacer para vencer, para poder salir de estas cosas? La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos de tener y cambiar nuestro comportamiento. Debe de haber un cambio, debe de haber un cambio en la sensibilidad en lo cual nosotros hacemos las cosas. Debemos de ponernos sensibles delante de Dios, tener una actitud y un corazón enseñable delante de su palabra, tener una actitud humilde a la hora que recibamos la corrección de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esa autorreflexión, esa Cristo reflexión, que reflexionemos en Cristo, que reflexionemos en su palabra y que nosotros no repitamos esas acciones vanas de otras personas que nos ponen y nos van a poner en contra de Dios. Jesús quiere convicciones personales, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es muy importante porque hay personas y en el final del tiempo tú sabías que van a haber personas que van a estar en la iglesia pero que no van a ser salvas. Hay personas que van a decir de que son salvos y que van a solamente a expresarlo con sus labios, ¿verdad? Y en el final de los tiempos el Señor les va a decir, nunca os conocí, alejaos de mí. Y sepárense ustedes de la gloria eterna. Van a haber personas inclusive que van a decir, Señor, ¿cuántas veces no oramos en tu nombre? Señor, ¿cuántas veces no hicimos estas cosas en tu nombre? Pero muchas veces viviendo el estilo de vida carnal que lo vive cualquier persona común y averaje, que es el estilo de vida, para ser sincero, que muchos de nosotros vivíamos antes, que el apóstol Pablo vivía antes. Pero en todo sistema, en los sistemas divinos, en el reino de Dios deben de haber requerimientos, hay una voluntad a la cual debemos nosotros agradar. Entonces es muy importante que nosotros, como dice la palabra, estemos aprendiendo a Cristo y que si somos legítimos cristianos, como dice el verso 21, si en verdad le habemos oído, habemos sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay muchos vicios, hay muchas dependencias, hay muchas cosas que nosotros hacíamos
hacíamos antes, que el Señor nos dice, ya no quiero que lo hagas más, quiero que tu comportamiento cambie, porque dice la palabra de Dios que eso pertenece a un viejo hombre, dice, a una estructura viciada conforme a deseos engañosos. No todo deseo que uno tiene, no todo deseo que uno tiene de satisfacer nuestra carne es un deseo santo. Por lo tanto, esos deseos que son engañosos, dice la palabra de Dios, todos esos deseos que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, dice que nosotros debemos de despojarnos. Es algo muy interesante y muy importante, porque no es la responsabilidad de Dios. No es que nosotros le vamos a decir a Dios, ay Señor, quítame, oh Dios mío, para leer algo, quítame la mentira, quítame Señor este enojo que yo tengo, quítame Señor esta agresividad, quítame Señor, ay, esto de que yo cojo las cosas que no son mías, esto que yo hurto, ay Señor, quítame y quítame y quítame. El Señor dice que nosotros somos los que tenemos que entregar eso en un sacrificio en el altar de Dios. Si usted no se propone en el día y no tiene y no desarrolla ese dominio propio de decir, voy a dejar de decir mentiras y voy a comenzar a hablar la verdad, voy a dejar de hacer negocios que no agradan a Dios, voy a dejar de hacer esas cosas dudosas, voy a dejar de poner mis pasiones en una sustancia, en el licor, en you name it, en cualquier otra cosa, yo voy a dejar de hacer eso, y eso es lo que agrada a Dios. Que usted se proponga en el nombre de Jesús a revestirse, como dice esta palabra, ¿verdad? A despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que vestirnos diariamente de todo el atuendo espiritual del Señor, sobre todo de la armadura de Dios. Vestirnos, como dice la palabra de Dios, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo. Es muy importante vestirnos todos los días y no quedarnos con los trapos viejos de una vida vieja. Quise compartir contigo esta enseñanza, por decir así, o esta porción de la palabra de Dios, que creo que nos haya hablado a ti y a mí acerca de nuestra responsabilidad y la inmensa bendición que tenemos de ser transformados de día en día para la gloria del Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo.